Ser maravilloso Rey del cielo. En el nombre de Jesús, poderoso Dios, te damos gloria y honra a ti, maravilloso Rey del cielo. Amén y amén. Le doy paso a mi compañera Lina Campo. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Dios los bendiga a este tiempo de capacitación. Entonces yo les voy a pedir que por favor ahí, en el lugar donde usted se encuentre, cierre sus ojitos y en una posición de reverencia, vamos a hablarle, vamos a comunicarnos con el Señor. Amado Dios, te damos gracias primeramente porque permites este tiempo de bendición, ese tiempo en el cual nos vamos a capacitar, Señor. Te damos gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, por todas las personas que hoy se han conectado. Aún gracias, Señor, por las que aún no se han podido conectar. Te damos gracias, Señor, por la vida, aún por nuestra respiración. Te pedimos, Señor, que vengas y toques nuestro corazón. Pedimos, Señor, que tomes también el control de toda la parte tecnológica, Señor, del internet, de los celulares, de los computadores, Señor. Echamos fuera en esta noche toda distracción. Le pedimos a tu Santo Espíritu que sea dirigiéndonos, hablándonos en esta noche. Echamos fuera todo afán, Señor. Y así como dice tu palabra, te presentamos nuestras peticiones el día de hoy. Que podamos, Señor, en esta noche ser capacitados en Cristo Jesús. Podamos comprender ese mensaje que hoy quieres traer a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. También te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Cristian Eduardo. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiéndolo en esta noche. Que todo lo que él hable, que todo lo que él manifieste, Señor, en este tiempo, sea, Señor, orientado por tu Santo Espíritu, porque sabemos que es tu Santo Espíritu el que nos guía en todo tiempo. Esa persona tan importante en nuestra vida que, como dice tu palabra, intercede por nosotros, es nuestro guiador, nuestro mejor amigo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya iniciamos con una oración y pasamos a la segunda parte del componente temático donde vamos a seguir estudiando la dimensión del alma, parte 21, necesidad de renovar la mente, alinearnos a la mente de Cristo, conceptos de identificación. Y como tercera parte tenemos la oración final. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Le damos paso a nuestro compañero y hermano Cristian Eduardo. Amén, mi hermana Lina, muchas gracias, bendiciones a todos en Cristo Jesús. Les doy la bienvenida también, qué alegría volvernos a encontrar. Espero que todos estén muy, pero muy bien. Y bueno, le damos gracias a Dios por sus vidas, por tenerlos allí siempre atentos a la enseñanza. Bueno, gracias también por las donaciones. Gracias porque siguen llegando esas donaciones de bendición. Y bueno, vamos para adelante a bendecir y ayudar a las personas más vulnerables. Ya dentro de poco tendremos nuestra reunión general para organizar nuestra primera intervención social, si Dios lo permite, a el primer ancianato, que es el anciano abandonado, la misericordia de Jesús. Bueno, apenas completemos el patrimonio, estaremos informando sobre la fecha de la reunión especial. Y en cuanto al informe, apenas lo tengamos listo, también programaremos fecha para dar informe de julio, agosto y septiembre, para que estemos allí atentos. Y vamos a continuar entonces, compañeros, con la parte de la enseñanza del día de hoy. Nosotros venimos hablando sobre la necesidad que tenemos todas las personas de renovar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento. La palabra de Dios nos invita, nos insta a que acatemos ese mandamiento de no conformarnos a la cultura de este mundo, a la tradición de este mundo, porque la tradición de este mundo
es desagradable delante de Dios, es abominación, dice Deuteronomio, hacia Dios. Entonces es importante comprender de que la cultura del mundo es una cosa, es decir, el camino por el cual todos van, y la cultura del reino de los cielos, que es la voluntad de Dios, es otra cosa. Entonces, cuando llegamos al conocimiento de Cristo, cuando llegamos a empezar a aprender acerca del Salvador, acerca de su reino, de su obra redentora, entonces ahí empezamos nosotros a conocer la cultura de la voluntad de Dios, la cultura de un reino espiritual que me lleva a mí a vivir una vida en abundancia, pero también a asegurarme después de esta vida una vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, cuando yo acepto el plan de salvación de Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo, a través de su obra consumada en la cruz, por mis pecados de manera personal, Dios nos engendra por su voluntad como hijos de Él, hijos espirituales, porque Él es Padre de los espíritus. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que nosotros también somos espíritus encarnados cuando llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Cristo somos espíritus vivificados que tienen un alma y que viven dentro de un cuerpo. Hemos estudiado bastante ese principio desde el Génesis. Ya en Cristo Jesús tenemos las dimensiones del ser, espíritu, alma y cuerpo. Y de esa manera venimos conociendo a Dios como Padre en el diseño y constitución del ser humano. Y estamos trabajando ahora, vimos el espíritu, sus necesidades y dificultades, sus funciones. Ahora estamos viendo el alma, sus funciones, sus necesidades y sus dificultades. En estos momentos estamos en la dificultad en la necesidad que tiene el alma de ser renovada en su mente, debe de ser cambiada. Nosotros tenemos que decidir hacer reformas porque traemos una cultura de nuestra ciudad, del pueblo donde nacimos, traemos cultura de la crianza que tuvimos desde nuestra niñez hasta nuestros días y tenemos diversas enseñanzas formativas desde que estábamos en el jardín, en la guardería, en la escuela, después en el colegio, quizá en el instituto, en la universidad, ya como profesionales quizás, pero todos esos procesos han sido procesos de crianza, de formación, de aprendizaje, que nos formaron unos patrones de pensamiento, unas formas de pensar, y en ese sistema nos estamos moviendo. Entonces la palabra de Dios nos enseña sobre la necesidad de no conformarnos a eso antes de Cristo, antes de nosotros conocer a Cristo, sino que no, ahora tomemos la determinación de comenzar a través del conocimiento de la palabra de Dios a reformar, a cambiar muchos hábitos, muchos pensamientos, muchas cosas que veníamos haciendo de tiempo pasado y que ahora debemos de empezar a cambiar ese tipo de hábitos. Y uno de ellos precisamente es la forma y la manera de pensar. Eso fue lo primero que dijo Cristo y lo primero que inició el ministerio de Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo primero que ellos empezaron a predicar, porque la palabra arrepentimiento precisamente es cambien su manera de pensar para que luego cambien su manera de vivir, porque ya el reino de Dios ustedes lo han empezado a conocer, ya se ha acercado a ustedes, a su vida, a su generación. Entonces es necesario reestructurar, hacer reformas en la forma de pensar para vivir en el nuevo reino que es la voluntad de Dios nuestro Padre que está en el cielo. Bueno, y dentro de esa renovación tenemos unos opositores, unos impedimentos, cosas que nos impiden renovar la mente, cosas que nos impiden dejar de conformarnos al mundo como es, que está bajo las tinieblas, que está bajo el maligno. Entonces, estábamos mirando que que no andamos en la carne, sino que ahora andamos en el espíritu. Es necesario entender que hay unas armas poderosas que Dios nos ha dejado para que podamos destruir, demoler todas las fortalezas que no nos han dejado renovar la mente, cambiar nuestra forma de pensar para ajustarnos a la palabra de Dios, que es la mente de Cristo.
Entonces, la palabra de Dios ahí, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, nos está invitando de que conozcamos las armas de nuestra milicia, que son armas para hacer guerra, porque aquí está usando términos militares, términos de soldados, y definitivamente somos soldados de Cristo Jesús. Entonces no nos podemos enredar en los negocios de la vida porque ya le debemos cuentas a aquel que nos tomó por soldados. Y algo muy especial es que Él nos dio unas armas. Bueno, las armas muy conocidas en la palabra de Dios como la oración que activa todas las demás armas, el ayuno, tenemos la sangre de Cristo y otros diversos, la palabra de Dios, otros diversos armas poderosas para destruir las fortalezas. Pero también estuvimos mirando que hacen parte de nuestras armas, de nuestra milicia en el espíritu, en nuestra vida espiritual, el hecho de cómo son mis reacciones, cómo reacciono a la ofensa, estuvimos hablando un poco de eso hace 8 días, y cómo yo estoy respondiendo a todo lo que recibo de afuera, a lo que siento, cómo estoy ejerciendo mi derecho de defensa quizás, o si verdaderamente no me estoy defendiendo, o si por el contrario estoy pagando mal por mal. Cuando la palabra de Dios en este nuevo reino, en el reino de los cielos, me dice que yo debo de amar a quien me ofende y aunque me hagan mal, yo voy a pagar con bien. Entonces, mire que hay una necesidad de reestructurar mi forma de vida a la forma de vida que Dios quiere para mí en su reino celestial. Entonces, armas poderosas tenemos. En la Biblia hay una bandeja de poderes, claro que sí, para nosotros destruir esos patrones de pensamientos que no nos dejan avanzar en la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, nos da una manera. Verso 5 dice, derribando argumentos, que fue donde quedamos hace 8 días, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra Dios, en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, sea completada. Listo. Entonces, la palabra derribando, volvámosla a definir mi hermana Maribel, derribando argumentos y altivez. Amén, hermano. Derribando, en el griego 2596, dice rebajar o con violencia demoler, bajar, destruir, quitar. Argumentos, en el griego 3049, dice computación, cálculo, razonamiento, conciencia, arrogancia, argumento, pensamiento, razonamiento. Y altivez, en el griego 5312, dice que lugar o cosa elevada, altitud, barrera, altivez. Listo. Muchas gracias. Entonces, destrucción de fortalezas. Eso es algo que uno debe hacer, una decisión firme, radical y determinante que uno debe tomar. Empezar a identificar cuáles son esos argumentos para demolerlos, para extinguirlos, para destruirlos, es decir, suprimirlos de nuestro sistema operativo. Es importante identificarlos primeramente, claro que sí. Y la palabra argumentos es muy común en nuestra forma de vida. Son nuestros propios razonamientos humanos, como la compañera lo identificó, como una computación, un cálculo que se basa pues en el pensamiento humano, o sea, en la maquinación, en el razonamiento que yo tengo como ser humano. La perspectiva humana tiene la capacidad de razonar porque Dios nos dio la mente y ella hace cálculos, ella hace operaciones, ella hace tiende a establecer una lógica, una filosofía. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos aprendido antes de conocer y entrar a la cultura que nos enseña la palabra de Dios, es necesario identificar todos los argumentos que nos están alejando de dar ese paso de conocimiento, dar ese paso de cambio para ahora conocer y hacer la voluntad de Dios. Debemos identificar todos esos detalles. Entonces, ¿qué razonamientos arrogantes, qué razonamientos, argumentos o pensamientos me alejan de Dios?
Hay uno muy común en la calle. En la calle cuando estamos evangelizando, nos encontramos con personas, ya le he compartido, y ellos nos dicen que, por ejemplo, yo nací en esta religión y en esta religión yo me muero y no me interesa nada de la religión suya. Muchos evangelistas o evangelizadores han tenido esa respuesta de muchas personas y esa es una fortaleza. Esa es una fortaleza de religiosidad. Hay tres fortalezas muy grandes que condena a Dios en el libro de los Romanos capítulo 1, 10, versículo 18 en adelante. El sistema religioso, el sistema pagano. El sistema religioso es el que le estoy comentando, que se centran en una religión y creen que porque estar cubierto, por ejemplo, bajo la religión tradicional, entonces ellos piensan que no necesitan leer la Biblia, que no necesitan congregarse, que no necesitan conocer la voluntad de Dios, que no necesitan salvación, que no necesitan nada porque ellos son buenos. Sistema religioso es por estar en una religión y tener esas creencias. Segundo, el sistema pagano. El sistema pagano sí es muy tradicional también, es otra fortaleza donde las personas se burlan de las religiones. Hay gente que es próspera, hay gente que tiene buena salud, tiene dinero, y le responden al evangelista o a los evangelizadores, les dicen, yo no necesito de su Dios, yo no necesito de su iglesia, yo no necesito leer la Biblia, yo hasta tengo más plata que usted, tengo mejor carro que usted, hasta se meten con el evangelista, el pagano es así, y le sacan en cara de que su pecado no le ha afectado y le sacan en cara eso al evangelista o al que le está compartiendo. Le pueden decir, ofenden hasta al religioso, le dicen, vea, usted va a la misa cada 8 días, anda con camándula, reza un poco de rosarios y vea cómo vive mal. Ese es el pagano. Él se burla de las religiones, él se burla de las diferentes denominaciones y se centra en que él está próspero, de que no necesita nada, de que no necesita nada y que hasta tiene varias amantes y tiene varias cosas que él toma y no pasa nada. Y él se centra en esos argumentos. Esos son sus razonamientos humanos que le llevan a él a rechazar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo mismo le pasa al religioso. Todo lo que él argumenta, todo lo que él responde cuando se le va a compartir del evangelio de la salvación, del evangelio de Jesucristo, todos esos argumentos que ponen la barrera para que esa persona no reciba el mensaje de salvación son los argumentos de los cuales habla aquí la palabra de que han formado fortalezas en la gente. Y tercero está el sistema moral, donde hay personas que dicen ser buenas y que no necesitan a nadie más, ni religiones, ni nada. Es gente que le dice a uno, yo no he matado a nadie, yo no le hago mal a nadie. Esos son argumentos y le dicen a uno, yo no necesito de Dios, no necesito religiones, yo soy moralmente bueno, soy buen hijo, soy buen esposo, soy buen hermano, no le hago mal a nadie. Ese es el moralista. Y esos tres tipos de fortalezas mentales las condena a Dios en Romanos capítulo 1, el verso 18 en adelante. Porque los tres tienen en común que se envanecieron en su propio razonamiento. ¿Sí me hago entender? En su propio análisis, en sus propias razones, en sus propios pensamientos humanos, rechazando de esa forma la voluntad de Dios, la verdad de Dios establecida en la palabra. Entonces, no halló cabida la palabra de Dios en esas personas. Por tanto, son destituidas de la gloria de Dios. Hacen parte de todos los que están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es importante saber, este tipo de fortalezas llevan a las personas a la condenación eterna, porque no recibieron. ¿Por qué? Esos argumentos que les estoy compartiendo, precisamente los definimos hace 8 días. Un lugar de donde opera alguien o algo. Recuerde que la fortaleza es un lugar, les explicaba hace 8 días, en nuestra mente, donde está camuflado un demonio, un espíritu engañador y todo el sistema satánico. Está camuflado de adentro hacia afuera. Lograron impactar la mente de las personas con pensamientos, con ideas, hasta que lograron entrar, hasta que lograron filtrarse a través de una fortaleza. Entonces, su base de operaciones, su lugar de guerra, está allí en la mente de las personas. Entonces, como les explicaba hace 8 días,
cuando el ejército enemigo lograba entrar a la ciudad amurallada, establecían un lugar de donde necesitaban operar para destruir esa ciudad que fue penetrada de adentro hacia afuera. Les quedó mucho más estratégico para destruir al enemigo de adentro hacia afuera. Entonces, el enemigo lo que hace es mandar dardos, ideas. Dice el Salmos que el mundo espiritual de las tinieblas usa como flechas, como el arquero que tira una flecha en lo espiritual, en lo oculto, tira flechas hacia las mentes de las personas. Por eso a veces uno está tranquilo y le suben ideas, le suben pensamientos, y todos esos pensamientos son pensamientos que tienden a desestabilizar las emociones, porque en sí las emociones no son malas, las emociones las dio Dios, pero ellas son buenas, sujetas a un gobierno espiritual, al gobierno espiritual de Dios precisamente, que las va a mantener estables, estabilizadas, equilibradas, porque sin el gobierno de Dios y sin la autoridad del Espíritu Santo, esas emociones tienden a desestabilizarse, tienden a volverse pasiones, deseos que se vuelven obras después. ¿Me hago entender? Y cuando esos deseos se vuelven obras porque están desestabilizados, ya empieza a vivir la persona para satisfacer su propia alma, su propio cuerpo, y se deleita en esa práctica de pecado. Eso pasa aún en personas que ya conocen la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque el enemigo logró penetrar, logró infiltrarse a través de las fortalezas mentales, patrones de ideas y pensamientos al pensamiento humano para operar desde allí y poder dirigir a esa persona a cosas hasta buenas, pero no deja que el evangelio de la salvación le resplandezca, estando en el sistema de la gracia. Entonces la puede poner de alguna manera a la persona a trabajar muchísimo. Y mire que el trabajo no es malo, el trabajo no es pecado, pero la pone a trabajar de lunes a lunes, de tal manera que ni se acuerda de Dios, o sea, no tiene en cuenta a Dios en su vida. Hay otras personas que se dedican a cualquier otra cosa, digamos que no son cosas malas, pero se dedican totalmente a otras cosas y no se acuerdan nunca de Dios. Eso lo habla también Romanos 1, donde el apóstol Pablo les hablaba de eso. No tuvieron en cuenta a Dios durante el transcurso de su vida, y todas esas fortalezas de moralismo, de religiosidad, de paganismo, fueron llevando a las personas a la condenación eterna. Entonces, era importante identificar las fortalezas que tenemos para poderlas derribar, esos argumentos, esos pensamientos humanos. Entonces, ahora sigue el tema de la altivez. Todos esos argumentos están evidenciando lo alto que está la persona. ¿Me hago entender? Está tan alta la persona en su orgullo, porque la altivez es un tipo de orgullo que se levanta exclusivamente contra Dios, porque el orgullo tiene varias dimensiones, como la soberbia, la arrogancia, ¿sí? La altivez. Pero la altivez, a diferencia del orgullo y la arrogancia, la soberbia, la altivez es un tipo de orgullo que se levanta exclusivamente contra Dios y su autoridad, su obra y su autoridad. Ese es el pecado que cometió Satanás en el cielo. Quiso ser semejante al Altísimo. Cometió en su corazón ese pecado. Tuvo orgullo y altivez. Quiso ser semejante a Dios, el Todopoderoso, y eso lo desarraigó del cielo. Entonces, es importante entender de que la altivez la persona se eleva. Por eso el concepto que leímos es altitud, lugar o cosa elevada, por implicación, barrera, figurativamente altivez, alto. Entonces, es importante y es clave comprender de que las personas que tienen ese tipo de argumentos que les mencioné, como el religioso, como el moralista, como el pagano, son personas que se creen tan autosuficientes que se autojustifican para no recibir la salvación que viene de Dios. Entonces, al autojustificarse, ellas están siendo más sabias que Dios, se sienten con más poder que Dios, que ve todas las cosas, que juzga todas las cosas, que hizo todas las cosas. La gente cree saber más que el Creador, cuando el Creador diseñó en su amor eterno, en su misericordia, un plan de salvación para que ninguno se perdiera, y envió a Jesucristo para castigar a Cristo, depositar en Cristo toda su ira
y exonerar al que tenga fe en Cristo y en esa obra. Pero la gente no quiso esa justificación gratuita, la gente se creyó más sabia que Dios y se envanecieron los corazones. Entonces, esa fortaleza de la altivez, los argumentos, hay que identificarlos para empezar a derribarlos, porque todo eso se levanta, los argumentos y la altivez se levanta contra lo que es Dios y su obra y su plan de salvación. Entonces nos da la forma, llevando cautivos. Mi hermana Maribel, la palabra cautivos y sí, solamente la palabra cautivos, hasta allí. Amén, hermano. Dice cautivo en el griego 164, dice hacer cautivo, llevando cautivo privacidad de la libertad, hecha prisionera en la guerra, ejercer irresistible influencia en el ánimo de alguien por medio del atractivo físico o moral. Eso significa. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, hacer cautivo, llevar preso todo pensamiento, es decir, que yo tengo que tomar una decisión que sea firme, que sea determinante. Y para llevar cautivo un pensamiento a la obediencia a la palabra de Dios, porque Cristo es la obediencia a la palabra de Dios, es decir, bajo sujeción, bajo sometimiento a la palabra de Dios. Yo tengo que llevar preso todo pensamiento, lo tengo que confrontar con lo que está escrito en la palabra, lo confronto. Esto le agrada a Dios, esto es de Dios, esta forma de yo reaccionar es de Dios. Llevar todo pensamiento, porque lo que yo pienso, eso es lo que tiendo a desarrollar en mi conducta. Entonces yo tengo que aprender a identificar para llevar cautivo. Y dentro de la cautividad hay tres palabras claves que son principios: disposición, decisión y determinación. Es un principio de que nos lleva a consolidar una buena cautividad para llevarlo todo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué aborda la palabra disposición? Aborda lo que estamos haciendo, capacitándonos, preparándonos, ¿sí? Recibir información esencial, fundamentos de la fe. Es decir, yo me voy a preparar, yo me voy a capacitar en la palabra de Dios para poder identificar qué conductas tengo perversas, pecaminosas, que se autojustifican o que están llenas de altivez, y yo las voy a confrontar con la palabra, las voy a confesar delante de Dios y le voy a pedir a Dios que me ayude, diciéndole: Señor, ayúdeme a derribar esta forma de pensar, de estar, por ejemplo, reaccionando con mal temperamento frente a gente que me corrige. Por ejemplo, si alguien me corrige, muchas veces la corrección a uno lo afecta y uno se defiende, ¿cierto? Porque se ofende cuando lo corrigen. Regla general, hay almas que se enojan, que se molestan. Entonces, yo voy a confrontar esa forma de ser mía con lo que dice la palabra. Y la palabra me dice: quien te corrige, quien te amonesta, quien te reprende, quien te perfecciona, todo lo hace Dios, y Él usa personas. Usa los ambientes naturales, usa personas para perfeccionarnos, para corregirnos. El diablo nunca nos va a corregir. ¿Sabe qué dice el diablo frente a uno que está haciendo mal? El diablo le dice: dejar hacer, dejar pasar. Hay hasta un refrán de eso: le fe ser, le fe pasar. Y eso es lo que dice el diablo. Él deja hacer y te deja seguir mal. Y si usted tiene cosas ocultas, él le contento las tinieblas de que usted tenga todo allá guardadito. Porque si usted guarda todo eso y no cambia, eso es guardar los efectos del pecado, y eso lleva a la destrucción, no deja prosperar. Entonces, Satanás no va a corregir nunca a nadie. La corrección siempre vendrá de Dios. La disciplina, la orientación, siempre vendrá de Dios. Entonces, yo cuando tengo una mala disposición con el que me corrige, entonces yo tengo que identificar eso. Identifico ese patrón de pensamiento de que el que me viene a corregir siempre yo me cargo con él, o me quiero defender, o es que será que él es muy santo. Cuando yo reacciono contra la persona que me corrige, yo tengo un tipo de patrón de pensamientos que es contrario a la palabra. Entonces yo identifico ese patrón de pensamiento en mi vida y lo voy a ir a confesar delante de Dios: Señor, fulano de tal me viene a corregir. Comprendo ahora, porque me capacité, porque me dispuse para prepararme por la palabra, que toda corrección viene de Dios. Hasta los que tienen mala
intención, pero que me corrigen, me están ayudando a formar, me están ayudando a perfeccionar para que yo sea mejor, porque el diablo, ahora entiendo por la palabra, él no quiere lo mejor para la humanidad, él es enemigo de la humanidad, él es el enemigo de la humanidad, los principados, las potestades y todas las obras de las tinieblas son enemigos de la humanidad, la quieren llevar a la condenación. Entonces yo le cuento todo eso a Dios, qué es lo que me molesta, qué es lo que me pasa, en confesión a Dios, y le pido ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdeme a cambiar este patrón de pensamientos. Uno tiene la palabra para destruir esos pensamientos y llevarlos es cautivo, es decir, voy a hacer lo que dice la palabra, me guste o no me guste. Entonces la palabra me dice, el que te está corrigiendo lo debes de amar, el que te ofende lo debes de amar, porque lo envié yo, dice el Señor a través de su palabra. Entonces, esa confrontación es llevar cautivo, llevar preso todo lo que yo pienso en mi razonamiento, lo voy a llevar a decir, no, no es lo mío, es lo que es, perdón, es lo que está establecido por Dios en su palabra. Eso es llevarlo cautivo, eso es llevarlo preso, eso es llevarlo a todo hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios, porque está diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es decir, a la obediencia a la palabra, porque Cristo vino a hacer la voluntad de Dios que estaba en la palabra. Él hablaba todo lo que estaba escrito. Esa fue su conducta, esa fue su mente, esa fue su manera de aprender, de desarrollarse. Aprendió obediencia. Entonces, nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo, el Hijo que a Dios le agradó y que sintió complacencia, perdón, es Cristo. Entonces, el que va a creer en Cristo debe andar como Él anduvo. Por eso somos discípulos de Cristo, porque somos seguidores de sus pisadas, del modelo de Hijo de Dios que a Dios le agrada, como Cristo fue. Entonces, así debemos tomar esa decisión nosotros. Entonces, esa disposición es indispensable para conocer todo esto que estamos aprendiendo desde el mes de enero hasta ahora. Eso es disposición, eso es disponerse, tener una actitud, un buen ánimo para conectarse y aprender más de Dios y su palabra para poder cambiar patrones de pensamientos que traíamos en nuestra ignorancia antes de conocerle a Él. Está la decisión que hace parte de nuestra alma, nuestra libre albedrío, nuestra capacidad de decidir. Ahí está la decisión de hacer y aceptar la voluntad de Dios. Cuando yo tomo mi decisión de hacer y hacer, de aceptar y hacer la voluntad de Dios, entonces me va a quedar más fácil disponerme para siempre hacer lo que Dios le agrada, que es su voluntad establecida en la palabra de Dios sagrada. ¿Listo? Esa decisión la tengo que tomar yo. Y esa decisión también necesita ayuda, y es la determinación. ¿Sí? Porque la decisión solita, uno mañana puede cambiar de opinión o le pasa algo muy confrontante que no le gusta y de pronto en un año quiere cambiar de opinión. Pero la determinación, en la determinación está Dios. Cuando usted toma la decisión y permanece firme, radical en esa decisión, y cada vez que se esté desanimando le pide ayuda a Dios, Dios en esa determinación te va a fortalecer. Te ve de pronto débil, pero como tú has confiado en Dios, le has confesado, le has contado que quieres ser transformado, que quieres ser cambiado para obedecer su voluntad, su palabra, entonces Dios te va a ayudar en la determinación. Entonces esas tres palabras, determinación, ser radical, ser firme en lo que hemos decidido y en lo que hemos aprendido de Dios en su palabra, entonces Dios nos va a abrir caminos de perfeccionamiento, pero también caminos de bendición para permanecer firmes en lo que estamos aprendiendo y donde Dios nos está guiando. Entonces eso es importante, compañeros. Y estando pronto, dice ahí el verso 6, para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, es decir, esté siendo completada, cuando uno ya haya avanzado, ya puede empezar a corregir, ya puede empezar a, de alguna manera, a reprender, a exhortar, que es animar a las personas cuando nosotros ya hayamos avanzado en ese proceso con nuestro testimonio, poderle ayudar a otras personas que avancen en su proceso de obediencia, porque a través de la obediencia es que vienen las bendiciones de Dios. Dios bendice a los obedientes, a los fieles en la obediencia. Hay que tener en cuenta eso, compañero. Listo, vamos a avanzar. No sé si hasta ahí alguna persona tiene algo para aportar o tiene algo para
decir. Mientras ahí levanta la mano el que desea hacerlo. Uno de los argumentos muy comunes que nos lleva a la altivez delante de Dios. Amén. Tenemos, bien pueda, sí. Gracias, hermano. Quería darle como un aporte acerca de lo que estábamos hablando ahorita en la determinación. En el hebreo, la determinación es un propósito, ¿no? Eso nos dice que es, pues ahí se va a cumplir como el propósito de Dios en nuestras vidas cuando ya nos determinamos. Eso, sí, señor, muy bien. Eso es, nos conecta con nuestro propósito. Bueno, Amén. la determinación, muchas gracias. Entonces, uno de los ejemplos es, cerremos el micrófono, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Revisemos Sí, por... no me cierra, no sé. Ya, mire, yo miro, yo lo cierro acá. Entonces es importante, compañeros, mirar este ejemplo y por este ejemplo de argumentos y altivez, Dios establece su sentencia, donde él termina diciendo, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces en Romanos 1:21 dice lo siguiente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Mire que mucha gente puede ver a Dios en toda la creación. Él empieza diciendo Romanos, en que los seres humanos conocen a Dios en todo lo que ha creado, en el universo, en las estrellas, en los paisajes, en lo que hay en el mar, los animales, en lo que es la selva, todo lo que vemos nosotros mismos, nuestro diseño del cuerpo humano, lo perfecto que es, como el cuerpo humano, si sufre una herida, automáticamente el mismo cuerpo empieza el proceso de recuperación, como lo malo, lo líquido lo echa por delante, lo malo físico lo echa por detrás. El cuerpo es perfecto, es hecho por Dios perfecto. Y todo lo que hay, en el mundo es extraordinario como Dios lo creó. Y todo eso da evidencia real, fidedigna, de que hay un Dios creador, que hay un diseñador que tuvo cuidados milimétricos para poner el sol a una distancia, la luna a una distancia, de tal manera que la Tierra estuviera estable, milimétricamente. Unos milímetros más cerca, unos milímetros más lejos, no funcionaría la vida como la tenemos hoy en día en el planeta. Y todos esos cuidados los tuvo Dios y todo lo hizo a través de sistemas, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema de todo lo puso en sistema solar. Todo Dios lo organizó, lo diseñó con medidas precisas y Dios es alguien perfecto, extraordinario. Y todo eso da evidencia de que tenemos un Dios. Y ese Dios diseñador, creador, no lo glorificamos, o sea, no le dimos gracias, no le dimos el reconocimiento, no le dimos gloria. Y como nosotros nos creemos más altos que Dios, más sabios que Dios, el creador, entonces nuestro corazón se llenó de muchas cosas que lo afectaron. Entonces vamos a ver eso. Romanos 1:21 nos habla de eso. No le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, fueron desagradecidos el privilegio que nos dio de la vida, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquí aparece nuevamente la palabra, y su necio corazón fue entenebrecido. Mi hermana María del Pilar nos va a ayudar con esas tres palabras en el griego: envanecieron, razonamiento y entenebrecido. Mi hermana María del Pilar está por allí. Sí, mi hermano Cristian. Envanecieron, del griego 31:54, dice hacerse, llegar a ser, tonto, perverso o específicamente idólatra. Razonamientos, del griego 35:88, dice consideración interna por implicación, propósito o debate externo, contienda, discusión o pensamiento. Y entenebrecido, del griego 46:54, dice oscurecer, pero yo miré en el diccionario normal español y dice oscuro, tenebroso, triste, lleno de tinieblas, sombrío, que inspira temor. Eso es. Amén. Muchas gracias. Entonces mire que este tipo de personas se llenaron de orgullo, se llenaron de altivez, y por ese razonamiento más alto que Dios, prepotente, arrogante,
entraron en las tinieblas, su corazón se llenó de tinieblas, porque todo lo de Dios es luz. Pero cuando la persona se cree más sabia que Dios, vienen las consecuencias. Y dice que por el ser humano tomar esa postura, la palabra dice que, como lo leyó la compañera, se envanecieron. Hay un concepto que es idólatra. Y por el pecado de idolatría vinieron consecuencias, es decir, Dios los dejó. Les dijo, vea, ustedes no quieren hacer mi voluntad, listo, ustedes tienen libertad. Háganse su propia voluntad de cada uno, pero eso sí, ustedes tienen que llevar las consecuencias de esa vana manera de vivir. Entonces Dios, no hicieron la voluntad de Dios, pero quisieron hacer su propia voluntad. Listo, Dios les dijo, idólatras. Entonces, los entregó, vea, con tres consecuencias fundamentales. Los entregó a la inmundicia, es decir, que ellos deshonraron sus cuerpos, empezaron a mentir, empezaron a dar culto, dice aquí, a las criaturas antes que al Creador. Quisieron crear las cosas, perdón, quisieron adorar cosas creadas, venerar las cosas creadas, otras personas. Dice aquí que empezaron a crear las esculturas, las imágenes, las aves, los cuadrúpedos, los reptiles y todo tipo de ídolos, personas mismas, animales de cuatro patas. Entonces, eso hace parte de las consecuencias de uno hacer lo que uno quiere. Y dice que también nos entregó a las pasiones vergonzosas. Ahí es donde está el problema, donde en la idolatría es la raíz de todos estos problemas, donde hombres con hombres empezaron a tener relaciones, mujeres con mujeres empezaron a tener relaciones y aún el ser humano con otras especies como los animales. Entonces fueron entregados a su propio razonamiento, a sus propios consejos y el hombre se empezó a pervertir, se empezó a ir en degradación y dice que fueron entregados. Dios los dejó, eso es entregarlo. Bueno, ustedes quieren hacer su voluntad y no la mía, entonces hágase como ustedes quieran. Y empezó el hombre a ir para atrás, en degradarse sexualmente, en quienes iban a adorar, cambiaron de dioses y tuvieron otros dioses. Y también dice que fueron entregados a mentes reprobadas, precisamente esas mentes reprobadas son mentes que hacen todo lo que no conviene, todo lo malo, como el que es malo y mata gente, destruye, hurta. Esos son manifestaciones de gente que está haciendo cosas que no le convienen, que le va a llevar a la destrucción, que le va a llevar a la condenación, que tarde o temprano va a ser cortado. Entonces, es importante que empecemos a comprender las raíces de los problemas. Y dice que también esa mente reprobada se llenaron, se atestaron, dice aquí la carta a los romanos, porque esto es una reprensión, esto es una sentencia que Dios le da a la iglesia, a los romanos, que se volvió como un centro de idolatría en la iglesia de Roma. Y en ese centro de idolatría, en la historia aquí de la carta del apóstol Pablo a los romanos, habla de eso, de que los bacanales empezaron a nacer en la iglesia, en Roma. Los bacanales era como un burdel. Ellos adoraban un ídolo, adoraban una imagen, y alrededor de esa adoración tenían relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, había desenfreno de prostitución, adoraban ya los obeliscos. Los obeliscos es una escultura recta que está simbolizando el pene erecto del hombre, o sea, lo está honrando, eso es en honor, en ese tiempo bíblico antepasado, están adorando al pene erecto del hombre. Ese es los obeliscos. Ustedes ven esas esculturas en las diferentes civilizaciones, en las diferentes ciudades, donde hay todo tipo de escultura. Ustedes ven una escultura sin puertas, sin ventanas, sino que es algo en punta, como un poste que termina en punta. Ese obelisco es en honor, dice la carta a los romanos, en honor al pene erecto del hombre. Y también cometían todo tipo de inmoralidades. Y eso es lo que Pablo les está diciendo, por lo cual Dios los condenó por la idolatría, que se empezaron a degradar. Entonces ahí le dejo todo eso que se deriva del ser altivo delante de Dios. Entonces, el alto costo del pecado, que la idolatría es un pecado muy grande delante de Dios, nos lleva a la inmundicia, a las pasiones vergonzosas que le nombré y a las mentes reprobadas. Entonces, el hombre desde entonces, como está en degradación, la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia sagrada, la ataca,
la murmura, la rechaza, la quiere suprimir, la quiere desaparecer, la ignora, la rechaza, así como está ahí las imágenes. Hay otros que quieren arrancarle las hojas, otros que la quieren modificar para amoldarla a su propio estilo de vida. Todo eso Dios lo sacó en el libro de los Romanos y se los puso a todos para confrontar de que todos necesitaban de un Salvador y ese Salvador era Jesucristo. Si colocaban la fe en Cristo, podían salvarse, porque la ira y todo el pago del pecado de la humanidad la cargó Dios en el Hijo, en Jesucristo. Y el que tenga fe en esa obra de amor que Dios hizo para castigar a Jesucristo por nosotros, entonces va a recibir los beneficios de la libertad, de la salvación eterna. Entonces eso es importante entenderlo. ¿De dónde nos sacó el Señor? De civilizaciones, de generaciones, de perversión, de rechazo a las cosas de Dios, de ignorar las cosas de Dios, de algunos conocen y dicen, no, no quiero, yo quiero vivir como mejor pienso, yo quiero vivir estos años, yo quiero aprovechar la vida, dicen, en argumentos dicen eso, quiero aprovechar la vida, cuando el más grande estilo de vida es hacer la voluntad de Dios. Las bendiciones más grandes las dice Dios nuestro Padre para cada ser humano. Entonces, cuando llegamos a Cristo podemos disfrutar de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se olvide que Dios nos entregó, es decir, nos dejó hacer conforme el libre albedrío que nos dio. Listo, le dijo a la humanidad, no quieren hacer mi voluntad, está mi palabra, listo, hágase su voluntad entonces. Y empezaron ellos a caminar en la inmundicia, en las pasiones vergonzosas y en la mente reprobada. Entonces, el que llega a Cristo es indispensable que empecemos a cambiar todos esos hábitos porque venimos de esos antecedentes de inmundicia, de pasiones vergonzosas, de mentes reprobadas que así hacían cosas que no convienen, empezando desde la enemistad, la falta de perdón, todo está incluido ahí. Y Dios ha venido condenando las costumbres paganas, es decir, las tradiciones humanas. Todo lo que nosotros vemos como tradiciones en la humanidad son cosas paganas, son cosas que son abominación para Dios. Dice Deuteronomio 18, del 9 al 14, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, hablando de la tierra prometida, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es decir, no vayan a hacer como, no vivan como ellos viven, con esas costumbres, con esas tradiciones, porque son abominación delante de Dios. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego o a su hija por el fuego. El ejemplo de pasar un hijo por el fuego es que usted, por ejemplo, celebre el Halloween. El 31 de octubre usted coge a su bebé, a su niño y lo disfraza. Pero cuando usted va a buscar el origen del Halloween, a quién se le da culto, a quién se le rinde adoración, usted se va a dar cuenta que todo eso es satánico, que todo eso es participar de una fiesta pagana, de una fiesta que no pertenece a Dios. Entonces, cuando usted se da cuenta del origen y usted investiga, usted ya dice, no, yo no voy a volver a disfrazar a mi niño. Pero cuando usted lo disfraza y anda en ignorancia y lo disfraza, usted está pasando a su hijo por el fuego, está pasando a su hijo por las tinieblas y la condenación. Entonces, ya le está sembrando una cultura a ese niño y él empieza a crecer así, en esa cultura. Desde pequeño lo vienen disfrazando. Claro, el padre no sabía porque no investigó, porque no se aseguró. Entonces, crió al niño así o al hijo así, y el hijo también crió a su vez cuando creció a sus hijos. Y así se fue multiplicando esa tradición pagana de generación en generación y pasamos los hijos por el juego. Porque uno, conforme su creencia como padre, así mismo cría a sus hijos. Entonces, hay una palabra entonces que nos amonesta y nos dice, la herencia de sus padres es una vana manera de vivir. Ahora viva como es su Padre Celestial. Entonces, ojo con eso. No se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo por el fuego, ni que practique abominación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas esas son costumbres paganas que a Dios no le agrada. Dice, son abominación. Entonces, están escritas en la palabra. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Ellos sufren castigo y eso trae consecuencias de idolatría, las que estuvimos viendo. Perfecto serás, es decir, perfeccionado, completado por el conocimiento de la palabra, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones
que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Ellos hacen de esa forma, pero ustedes no hagan así, ahora que conocen palabra. Mas a ti no se te ha permitido esto. Jehová tu Dios es el que dice. Y en Marcos 7:13 también Cristo amonesta a la gente y les dice, invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición. Es decir, ustedes quisieron hacer su tradición antes que hacer la voluntad de Dios a través de su palabra. Y él les estaba amonestando a la religión tradicional de esa época, es decir, al sistema religioso, a los fariseos, a los saduceos de aquella época de Jesús. Y él les dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Estaba diciendo que ellos transmitieron a sus hijos todas esas tradiciones paganas y muchas cosas así semejantes a estas. Mire que a Dios no le gustan las tradiciones, a él no le gustan nada de eso porque eso le trae maldición a la gente, le trae maldición y le abre la puerta a los demonios precisamente para destruirnos a nosotros y a nuestra descendencia cuando los hacemos pasar por el fuego. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De dónde fuimos rescatados? De una vana manera de vivir, de una manera de vivir que no le gusta a Dios, que es pasajera, que es este mundo, y por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento para no conformarnos a este siglo, porque este siglo está bajo el maligno, es decir, la cultura y la tradición, toda está enfocada, influenciada por las obras de las tinieblas. Entonces Dios no desea que estemos en ese sistema porque nos va a llevar a la condenación. Desea que estemos en el sistema del reino de los cielos, que es el reino de la luz, el reino como anduvo Jesucristo y como nosotros debemos de andar. Entonces dice que el origen de muchas fortalezas que tenemos, ¿sí? Patrones de pensamientos, ideas, los heredamos, fueron transmitidos de nuestros antepasados. Aquí la palabra dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Aquí entiéndase la palabra padres, porque el papá y la mamá son la autoridad más influyente sobre los hijos. Nosotros somos la multiplicación de 3 y 4 generaciones atrás. Entonces aquí no se refiere solamente a tu papá y a tu mamá, sino que se refiere también a tus abuelos paternos y maternos, tus bisabuelos paternos y maternos, tus tatarabuelos paternos y maternos. Toda esa cultura de ellos fueron transmitiéndola hasta que llegamos nosotros. Entonces nosotros somos el resultado de 3 y 4 generaciones atrás. Mire todo lo que cargamos y todo lo que debemos confesar delante de Dios. Entonces hay que hacer un trabajo bien especial allí. Que recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino rescatados con la sangre de Cristo. Entonces Pedro estaba exhortando a la iglesia porque no que deshonremos a los padres los amamos, a los padres vivimos agradecidos, nuestros padres al honrarlos tenemos vida larga en esta tierra, claro que sí, pero lo que habla aquí la palabra son sus estilos de vida, sus tradiciones, las cosas que son los hechos, ¿listo? Que nos transmitieron, que son cosas que ellos van a dar cuenta por eso y que nosotros vamos a dar cuenta si decidimos caminar en esos mismos hechos. Muchos de ellos fueron ignorantes, que no conocían que era pecado y que no, que le agradaba a Dios y que no. Y Dios por eso en Cristo pasa por alto la ignorancia del conocimiento. O sea, es una de las cosas que Dios le dice, vea, crea en Cristo que yo le paso por alto la ignorancia y todo lo que usted hizo, yo se lo cargo a mi Hijo Jesucristo en la cruz. O sea, Él castigó todo lo malo que hicimos en Cristo Jesús para no castigarnos a nosotros. Por eso Él es el eje de la salvación. Él es el salvador del mundo. Entonces, lo que le quiero decir es que Cristo nos pagó todos los errores, nos pagó por todo lo que hicimos para que nosotros fuésemos libres y sin manchas delante de Dios para tener una nueva vida. Ese es el objetivo, tener una nueva vida ahora en el Espíritu. Pero hay que trabajar, mire, con todo lo que recibimos, con todo lo que se transmitió de generación en generación a través de nuestros padres. Listo, mi hermana Lina María, bien pueda con su participación. Hola, buenas noches, Dios los bendiga. Bueno, hermanos, compañeros, acerca pues de que Dios les agrada los ojos altivos, Jesús nos ilustra en una parábola acerca de el fariseo y el recaudador de impuestos. Cuando ellos suben al monte a orar, pues
podemos leer que el Señor nos cuenta que el fariseo le dice al Señor que gracias porque él no es recaudador ni impuestos y desprecia al recaudador y que él no es ladrón y bueno, habla mal de él y le da gracias al Señor por eso. Mientras que el recaudador antes, pues lo contrario le dice al Señor que, ay, que gracias y que pues lo perdone por su pecado. Entonces, pues ahí evidenciamos que el que queda justificado es el que se humilla porque como dice la palabra, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Esa es como la participación como de los ojos altivos y del orgullo en cuanto a lo que usted decía pues del diablo de Lucifer, que él quería pues por su orgullo y por creerse tan bonito y todo, y el que mejor cantaba, él quería pues como destronar a Dios. Y pues el resultado fue ser expulsado de los cielos. Entonces, pues cuando nosotros lo tipificamos y nos vamos de pronto a actuar con orgullo, es como si también estuviéramos actuando como el enemigo, porque pues podemos ver lo que a él le pasó por orgulloso y cómo pues le desagradó a Dios. Entonces es como la invitación para que trabajemos más en la humildad y en mirar a los demás como el Señor nos mira a todos, con respeto. Y muchas gracias. Listo, mi hermana, muchas gracias a usted. Entonces, mire que necesitamos definitivamente renovar nuestra mente. Todo esto va con la necesidad de conocer la palabra de Dios y renovar nuestra mente, porque una cosa es nuestra voluntad propia, nuestra tradición, y otra es la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, trabajemos, mis hermanos y compañeros, en reconocerle a Dios, cómo fue nuestro estilo de vida antes de conocer su palabra y qué cosas practicamos que a Dios no le agrada, qué tipos de fiestas celebramos que tienen orígenes paganos, orígenes satánicos, orígenes de adoración a todo tipo de esculturas, de ídolos. Todo eso empecémoslo a confesar delante de la presencia de Dios y Dios nos va a empezar a hacer un trabajo de sanidad interior y de liberación. Vimos bastante acerca de la confesión, entonces entre en detalles en la presencia de Dios. Ya dentro de 8 días, creo que ya no alcanzamos, miraremos la parte donde hay un ejemplo, donde un ángel se le aparece al apóstol Juan cuando recibe la revelación del Apocalipsis, y el apóstol Juan lo ve tan extraordinario a ese ángel, tan lleno de poder y de gloria, que el apóstol Juan intentó adorarlo, se agachó para postrarse, intentó adorarlo, pero como era un ángel de Dios, ese ángel, los ángeles de Dios conocen su lugar, ellos saben cuál es su lugar. Entonces lo hizo poner de pie y le dijo, no, no se postre delante de mí, que yo soy siervo así como usted, más bien adore solo a Dios. El mismo ángel de Dios le dijo, donde sea un ángel caído, deja que lo adore, le da instrucciones y le predica de otro evangelio, como hay otras apariciones que han sucedido, como por ejemplo de la denominación Los Mormones, que se apareció el ángel Moroni y dio el lugar donde estaba el libro del Mormón. Entonces hay que investigar, compañeros, el origen de cada religión, de cada denominación, para que usted entienda cuál es el camino, la verdad y la vida que es Cristo. El único que dio la vida por nosotros, por nuestros pecados, del único y verdadero Dios Padre que está en el cielo, se llama Jesucristo. Entonces, Él es el centro, Él es el fundamento. Dentro de 8 días podemos ver este ejemplo de idolatría donde no se consumó la idolatría porque el ángel no le permitió esa adoración, y también una recomendación del apóstol Pablo de un ángel que si se aparece a alguien extraordinario y predica un evangelio diferente, no viene de Dios, sea descartado. Y tenemos pendiente mirar contra quién tenemos lucha. Nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra otro ser humano, es contra los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas. Eso hay que entenderlo para no cargarnos con nadie, para entender de que no tenemos enemigos seres humanos, no. Hay seres humanos que están siendo influenciados, lo vimos, están siendo oprimidos y están siendo poseídos por estas huestes espirituales de maldad, que es muy diferente. Entonces a los seres humanos los bendecimos,
oramos por ellos, los perdonamos, y la lucha que tenemos nosotros es contra los espíritus directamente, sobre el cual Dios nos dio autoridad. Eso es lo más importante, que Dios nos dio autoridad sobre todos estos principados, gobernadores de las tinieblas, sobre el mismo Satanás. Tenemos autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es el jefe de todos ellos. Cristo está por encima de todo principado y toda autoridad, el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso Cristo nos delega a la iglesia el poder de echar fuera demonios, de buscar muerte para darle vida. Entonces son convicciones que tenemos que tener para hacerle el bien a toda la humanidad. Ese es el fin de la iglesia, hacerle el bien a toda la humanidad. ¿Listo? Listo, mi compañera Paola, adelante con su participación y nos despide en oración. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y Dios lo permita, si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días por aquí mismo. Adelante, mi hermana Paola. Muchas gracias, hermano. Mi aporte era de que nosotros no rechazamos la persona ni rechazamos ese pecado que tiene la persona atada en la oscuridad. Porque muchas personas creen que nosotros, por ser cristianos, vamos en contra de la persona. No, nosotros no probamos ese pecado que tiene cautiva la persona. Amén, así es. ¿Nos puedes despedir en oración, mi hermana, porfa? Gracias. Amén, sí, Señor. Bueno, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, por esta enseñanza que hemos recibido en esta noche. Los bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Que tengan una semana en victoria, llenos de la presencia de Dios. Dispongan sus corazones a Dios. Y bueno, gracias, Padre, porque sé que estás obrando, Señor, a través de cada lunes, Señor, de cada enseñanza, de cada palabra que se dé aquí, Señor, que dé ese fruto, Señor, que esa semilla, Señor, que cada uno se vea ese fruto reflejado tuyo, Señor, de esta palabra, amado Padre Celestial, de esta enseñanza, que tú haces el querer como el hacer de tu buena voluntad con el hermano Cristian, Señor, que lo utilizas como ese instrumento guiado con tu Santo Espíritu, Señor, para darnos esta hermosa palabra, Señor, esta hermosa educación, Señor, de salir de esa mente cautiva, Señor, de tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús, porque no estamos condenados a vivir en las tinieblas, en lo que el enemigo quiere de tenernos en la cautividad, de que no seamos llenos de esa luz que Dios nos llama a vivir en el camino de la vida y la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo que nos invita, que lo conozcamos a Él como esa libertad que podamos tener. Y que la paz que Dios da, solamente mi Señor la da, que sobrepasa todo entendimiento, no como la da el mundo, sino como la da Dios. Bueno, que pasen una bendecida noche. A todos muchas gracias por su disposición de su corazón. En el nombre de mi Señor Jesucristo los bendiga a ustedes, sus familias, los que nos siguen por las redes sociales. Mil gracias, Dios les bendiga. Una feliz noche. Amén, muchas gracias. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Bendecido fin de semana, inicio de semana, perdón.